Hola amigos, este es el último vídeo de la serie de extensión de GridView. Si no has visto los anteriores y te incorporas con este vídeo a la serie, déjalo ahora y mírate primero los otros, porque si no, no te vas a enterar, salvo que seas un genio con gambas, de qué va todo esto. Vale, sin más preámbulo, pasamos. Vimos en la última entrega cómo podíamos hacer filtros sencillos basándonos en control clic sobre la celda que queríamos filtrar, y eso pues funcionaba y permite filtrar y seleccionar de lo que estamos viendo, pero es muy primitivo. Por ejemplo, no podemos ver, solo utilizamos la condición AND, es decir, que sea el continente igual a América y que el país sea a Estados Unidos, pero no podemos decir que sea el continente América o que el continente sea Asia, para incluir ambos. Eso es lo que vamos a ver aquí. Para ello, primero tenemos que complicar, entre comillas, el tema del filtro. En la vez anterior teníamos un filtro en el cual nos pasábamos... Bueno, un momento, tengo aquí la versión anterior. Aquí filtrábamos por celda cuando hacíamos con la tecla control y clic, y simplemente comparábamos con la fila y la columna y que teníamos utilizando en línea OK, eso sí, para usar la función eval, si os acordáis. Entonces filtrábamos en la comparando con lo que hay. Cuando un filtro es más complejo, la cosa es distinta. Os he preparado una nota con la técnica de lo que vamos a... Aquí está. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, una comparativa entre Londres y las ciudades chinas con un Producto Interior Bruto superior a 500.000, partiendo naturalmente del ficherito este que hemos estado manejando de ciudades. Si estuviéramos en una base de datos, pediríamos Londres or, y luego entre paréntesis, país igual a China and PIB igual a mayor que 500.000. Valga, no me meto en líos con las conversiones numéricas o demás. Lo dejamos así. Esto lo que hacemos es, en primer lugar, lo descomponemos en un array bidimensional. Es decir, campo, vamos a llamarlo campo, aunque estemos hablando de arrays, campo, operador, igual, mayor que el que sea, y valor, el que sea, en este caso Londres. Y como operador lógico empezamos con vacío, es decir, toda línea de este array que no tenga operador lógico hay que evaluarla como condición. Y luego tenemos los operadores lógicos, OR, el paréntesis que marca la prelación, el AND, etc. ¿Qué hacemos con esto? Pues pasamos cada una de estas líneas por cada una de las líneas de la fuente de datos. O sea, tenemos una ciudad y miramos si es Londres, miramos si su país es China y miramos si su producto interior es el que es. Y esos resultados los pasamos a un array monodimensional con lo que la función eval nos dé. Es decir, así, cierto o... Esto sería en el caso de Londres, cierto o no es China, falso, and no tiene el PIB, bueno, aquí sería cierto, el PIB sí es mayor que tal, pero vamos, falso y cierto. Con estos valores, aquí me he equivocado, no sería cierto lo del PIB, pero el resultado seguiría siendo cierto, puesto que el O, al cumplirse el primero, ya me vale. Si no fuera Londres, si fuera por ejemplo Hong Kong, tendríamos falso a la primera condición o cierto y falso. Entonces cierto y falso es falso, entonces falso o falso nos devolvería falso. Esa es la técnica que vamos a seguir. Es decir, necesitamos, vamos al código ya, un array bidimensional para almacenar los filtros. Quitamos ya el de la vez pasada, ahora lo miraremos otra vez para hacer comparativas. Y lo primero que hacemos es, necesitamos la propiedad filter, y al ser una propiedad, al final del todo, naturalmente, nos aparecen y le damos los valores
de las funciones de retornar ese array. Vamos al inicio. Ese array bidimensional que tenemos aquí, donde vamos a descomponer los filtros que hagamos. Igual que todos estos variables, en el new y en el clear los mencionamos, en uno para darle contenido y en otro para limpiarlo. Y después necesitamos un mecanismo para construir esos filtros, ese array de filtros. Eso lo tenemos en este formulario que ahora después veremos. Este formulario ha de ser llamado en algún lugar y para ello he recurrido a una tecla F2, por poner una, me da igual la que sea, con la cual lo que hacemos es, al soltar la tecla F2, si un array nuevo que tenemos ahora, que es AV original, la verdad es que no recuerdo si en la pasada ya aparecía, que lo que contiene es el source antes de hacer ningún filtro con él, tal cual no lo pasamos. Entonces lo primero comprobamos si no hay original, entonces hacemos una copia del source sobre el original. Este nuevo, y llamamos al formulario FFiltro pasándole este original y una referencia a la propio objeto XGrid que estamos manejando. Luego veremos lo que ocurre ahí dentro. Lo sacamos como showModal y cuando nos lo devuelve ya tenemos en el AVFilter tenemos el array de filtros construidos. Entonces llamamos a la función filterByForm, que es la que nos filtra a partir de ahí. Antes de verla tenemos el filterByCell, que es con el mismo nombre que la que teníamos en el proyecto anterior, pero que ha cambiado. Ahora, en lugar de tener aquí dentro de esta función el bucle donde miramos si las líneas no son válidas o no, lo que hacemos es añadimos el filtro que hemos construido haciendo clic, lo añadimos al array de filtros como uno más de los filtros que estamos manejando. De entrada, si el array de filtro está vacío, lo que hacemos es, si no está vacío, que ya hay algún filtro establecido, añadimos una línea con la condición AND para sumar el nuevo filtro que hemos hecho con control clic a lo que ya había. Y después de eso llamamos a doFilter, que ahora lo vemos, que es el que hace el filtrado. Si es filterByForm, es decir, hemos llamado F2, hemos llamado al formulario, que en el formulario hemos construido el filtro, pues lo que hace filterByForm, que es muy sencillo, control U, es si, bueno, aquí esto es lo mismo que hemos hecho aquí antes. Es una redundancia que, bien, bueno, nos sobra, tampoco sirve para nada, pero nos sobra. Llamamos a doFilter también desde aquí, porque ya tanto en este caso como en este tenemos construido el array ese que os mostraba en el documento de filtros. ¿Qué hace doFilter? Pues doFilter, vamos a descomentar todo. Lo que hace es repasa todas fila a fila del origen de datos que tenemos y lo pasa por línea OK. Si es OK, lo añade a un array de filtrados, AVFiltered, y cuando ha finalizado sustituimos el source por ese array de filtrados de aquellos que han pasado el filtro de línea OK y ya está, refrescamos y tal. Eso hace doFilter. ¿Y qué hace línea OK? Pues lo que os contaba en el otro documento. Mira línea a línea del filtro, del array del filtro. Si está vacío, comprueba, añade a un checkups, si no está vacío, eso quiere decir que es un AND o un paréntesis o algo así, añade a un array de string que he llamado a chequeos, por llamarlo de alguna manera, es eso que se ha encontrado, el AND o el OR o el paréntesis, y si no, si resulta que no es eso, es una condición a evaluar. Fabricamos la famosa colección que veíamos ayer, se la pasamos a eval, que nos devuelve si es cierta o falsa esa condición. Y eso lo metemos en el checkups convertido en cadena de caracteres, true o false, según eval haya visto lo que es. Es decir, si me estamos mirando ciudad igual a Londres, lo evaluamos y nos dice que es cierto. Entonces ese cierto lo almacenamos como true en este checkups.
Esto lo he definido, esta técnica, en el documento ese que os he enseñado antes. Cuando ya hemos pasado esto, comparamos la unión del checkups, que se convierte en una cadena, y se lo pasamos también a eval. Y eval nos devuelve si es cierta o falsa esa cadena. Y return, que es donde está el valor de cierto o falso, es lo que le devolvemos al dofilter, y a partir de ahí, pues si es ok, lo pasamos, y si no es ok, lo devolvemos. Bien, como veis, la filosofía es sencilla, es usar dos veces el eval. Lo podemos, bueno, y nos falta ver if filtro. Lo que hace es, aquí almacenamos, ahora vemos cómo, los nombres de los campos, las condiciones que tenemos y los posibles valores, o tecleamos el valor que queremos buscar. Aquí se admiten los caracteres comodín de asterisco y demás. Añadimos la condición al filtro y luego añadimos los operadores, que aquí es igual, mayor que, menor que. No, esto es el and, or, paréntesis y demás. Este es el igual, mayor que, menor que. Esto puede parecer raro, ahora lo vemos en funcionamiento. Pulsamos la tabla, y si ahora pulso F2, tenemos aquí los campos que disponemos. Aquí las condiciones, igual a, contiene, este es el like, el famoso like. Si ponemos like, nos ofrece los valores que hay, pero podemos teclear partes. Por ejemplo, si queremos Londres, si con teclear asterisco saldrá Londres, pero podrían salir otros. Y luego añadimos la condición al filtro. En realidad esto lo que hace es añadirlo a este array, que es el que se va a devolver, y si queremos otra operación, or, lo que decíamos, ¿no? País es igual a, y aquí China. Al haber puesto, pues bueno, me da igual, Corea del Sur, añadimos. ¿Ves? Aquí construimos en formato legible por el hombre lo que hemos puesto, y aquí lo tenemos en formato, vamos a llamarlo SQL. ¿Para qué están estas dos cosas? Pues porque era muy frecuente entre los usuarios. Yo antes solo tenía esto, y si había algún error o el usuario quería añadir algo, por ejemplo, se daba cuenta de que no, aquí necesito un paréntesis, hacía clic, lo escribía el paréntesis en la mano, lo cerraba acá y tal. Pero eso me ocasionaba tal cantidad de errores que al final dije, no, vamos a hacerlo así. Cada condición y cada evaluación por separado. Si aquí queremos abrir ahora un paréntesis, lo abrimos así y ponemos otra condición. Perdón, ponemos otra condición y se añade asa. Y podemos jugar con esto luego, si es que no es correcto lo que hemos puesto, así. Pero ya me jodido. Con esto ahorramos errores, aunque sea ligeramente más confuso de cara al espectador. Se puede hacer de muchas maneras, de momento así lo tengo, no quiero decir que sea la mejor, pero bueno, es una manera. Una vez que lo tenemos, elimino el paréntesis dais a aplicar, y aquí lo tenéis, lo que tiene de Corea del Sur y los que tenemos de Londres y Corea del Sur. Escape nos retorna a nuestro source completo. ¿Qué es lo que hace ffiltro en su interior? Pues al recibir el caller, que es la referencia al sgrid, el llamador en inglés, al recibir el caller
saca, utilizando la propiedad filter y titles, saca las ASField filters y ASField names, que son unas variables, la lista de campos del combo box la rellena con el ASField names, le da $color. Aquí esto está bien colocado. Sí, porque son las propiedades. Aquí guardamos en variables privadas el source, que no olvidéis que era el original, no el source actual. ¿Por qué? Porque, perdón, porque puede ya existir algún filtro hecho, y como aquí cada vez pasamos por todas las condiciones de filtros, necesitamos el original como source. Aquí dentro lo llamamos source, dentro del sgrid es el original. Y bueno, pues ya está, rellenamos el tema, y en los tags de los distintos controles, por ejemplo, en el filtro tag, el filtro es este, donde hemos visto cómo las condiciones son humanamente legibles más o menos, pero en su tag está el equivalente que vamos a pasar directamente al control. Y en el campo de nombres, en el tag, en la lista de nombres, en el tag tenía el número de columna, me creo recordar. Bueno, como sea, no lo he escarbado muy a fondo porque como es muy simple, no lo he retocado casi para el vídeo este. Y con esto, bien, ya tenemos, ya lo habéis visto, los filtros complejos. Solo decir que se suman. Si hago aquí control clic y ahora pulso F2, veis que ya reconoce que tenemos una condición continente igual a América, y ya podemos sumar más condiciones, por ejemplo el continente igual a otro que no es América, Europa. En vez de AND, esto lo quitamos y ponemos un OR, y después añadimos condición de filtro, y este filtro es algo que no se podía hacer antes. Haciendo clic sobre la celda nunca hubiéramos podido elegir dos valores distintos. Pulsamos escape y volvemos a tener nuestra fuente de datos sin filtrar. Y bien, esto es todo lo que os quería mostrar con el manejo de filtros. No es perfecto, como todo, no pretende esto sustituir a lo que es una base de datos, pero sí os da potencia para consultas y listados cuando no hay base de datos bajo nuestra capa de visualización, o para contenidos concretos dentro del manejo de la base de datos que no requieran volver a acceder y volver a recargar todo el asunto. Espero que esto os haya sido útil y nos vemos pronto.